Muy buenas tardes, estimados hermanos, bienvenidos, bendiciones. Hoy comenzamos con el primer capítulo de los 11 versículos que vamos a ver, o sea, del 1 al 11, de 1 Timoteo, luchando por fe, primera parte. Reitero, primer capítulo, veremos 11 versículos de 1 Timoteo, luchando por la fe. Antes de comenzar, vamos a escuchar el audio mientras usted, si quiere seguir con sus ojos lo que es el audio del primer capítulo. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde leemos juntos la palabra de Dios. Si desean acompañarnos en la lectura, les invito a que busquen en el Nuevo Testamento de sus Biblias el capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bien, hemos escuchado el audio de 1 Timoteo capítulo 1, desde el verso 1 al 11. Le voy a pedir a nuestro amigo y colega Pastor Gustavo que esté orando para así comenzar de lleno el análisis del texto. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo por este privilegio que tenemos en esta noche, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Bendice a tu siervo, traerá el estudio, Señor, para que podamos, a través de él, crecer espiritualmente. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos, bendiciones. Estamos con nuevamente un nuevo libro, 1 Timoteo capítulo 1. El verso 1 nos dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vemos un inicio donde el apóstol Pablo se presenta con sus credenciales como servidor de Cristo. En esa época, la palabra Salvador se le decía también al emperador romano de turno. En este caso era Nerón. Mientras tanto, el apóstol Pablo regresaba a Éfeso y se había dado cuenta que se había levantado falsos maestros que enseñaban al contrario de lo que pregonaba el apóstol. Partió para Macedonia y envió a Timoteo, donde quedó a cargo de Éfeso. Y esta carta fue para que equiparara y alentara en sus tareas a Timoteo. Leamos
los siguientes textos, si usted quiere anotar, si está anotando o quiere buscarlo. Filipenses 1, 25 al 26, reitero, Filipenses 1, 25 al 26, y dice: y confiando en esto, sé que aún permanecerá con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde en vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. En el mismo libro de Filipenses, pero en el capítulo 2, 24, nos dice, esto es como referencia de lo que trata el primer versículo: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. También a consecuencia de esto, tenemos Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo es verdad, y evidencia tenemos de sobra en los textos bíblicos, pero en la vida diaria y actual también. Cuando una congregación se levanta en una ciudad, y lo hablamos solamente desde la posición de nuestro país, tendremos personas discriminando a los líderes o los miembros, pero debemos de orar para que esto en Cristo proteja con su mano fuerte a cada uno de nosotros, para que esto no surja que la grey sea desparramada, porque Él es fiel. Dice Witter en un comentario: el uso de este título oficial, que habla del capítulo 1, verso 1, del apóstol Pablo, es una indicación de que la epístola pastoral no era simplemente carta privada, sino que estaba destinada a ser leída a la iglesia encargada de Timoteo. Aquí cabe señalar que el mandato que procede igualmente de Dios y de Cristo Jesús. Este lenguaje difícilmente podría haberse usado si el apóstol Pablo concibiera a Cristo Jesús como una criatura. Aquí cabe señalar que el mandamiento procede igualmente de Dios y de Cristo Jesús. Este lenguaje difícilmente podría haberse usado si Pablo conspirara a Cristo Jesús con una criatura. Nunca había habido una persona que haya apreciado su misión tanto como el apóstol Pablo. No la elevaba por orgullo, sino maravillosamente de que Dios le hubiera escogido para una tarea así, nos dice en su comentario Berkeley. 2 veces en la palabra introductiva de esta carta establece la grandeza de su privilegio. Primero, se llama apóstol de Jesucristo. Apóstol es la forma española de la palabra griega apóstolos, del verbo apostelei, que quiere decir enviar. Un apóstol era uno que era enviado. Ya en los tiempos de Herodoto, padre de la iglesia, quería decir un mensaje, un embajador, uno que es enviado como representante de su país y de su rey. Pablo siempre se consideraba, el apóstol, el mensajero y embajador de Cristo. Hemos visto en cartas anteriores. Y en verdad esa es la tarea de todo cristiano, es la primera obligación de todo embajador, el establecer contacto entre el país al que es enviado y el país que le ha enviado. Es un enlace y su primera obligación es ser un enlace entre sus semejantes y Jesucristo. En segundo lugar dice que es apóstol por real decreto de Dios. La palabra que usa es epitaque. Esta es la palabra que usaban los griegos para las obligaciones que los imponía una persona a alguna ley involuntaria, para el decreto que le habla una persona del rey y sobre todo para las instrucciones que le llegaba a uno, ya fuera directamente o mediante algún oráculo de Dios, por ejemplo, en una inscripción, un nombre dedicado a un altar a los dioses,
Cibel como ejemplo de acuerdo con las órdenes de ese Dios. El apóstol Pablo se consideraba un hombre que había recibido una comisión del rey. Si uno pudiera llegar a esa seguridad de ser enviado de Dios, tendría un nuevo esplendor en su vida. Por muy humilde que fuera su papel, estaría al servicio del rey. Es siempre un privilegio hacer, aunque sean las cosas más sencillas, por alguien a quien amamos y respetamos y admiramos, dice Berkeley en su comentario. El cristiano está toda la vida en el negocio del rey. El apóstol Pablo pasa a dar a Dios y a Jesús dos grandes títulos. Habla de Dios como nuestro Salvador. Esta es una nueva forma de hablar. No encontramos este título de Dios en ninguna de las cartas anteriores del apóstol Pablo. Hay dos trasfondos de lo que procede. A viene del trasfondo del Antiguo Testamento, conectado. Moisés acusa a Israel de que Jesurum abandonó a Dios que le había hecho y menospreciado la roca de su salvación. Deuteronomio 32:15 como referencia. El salmista canta del hombre que recibirá la bendición del Señor y la vindicación del Dios de su salvación. Salmo 24:5. María dice en su cántico: engrandece, alma mía, al Señor, y regocíjate, espíritu mío, en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Cuando el apóstol Pablo llama a Dios Salvador, estaba volviendo a una idea que siempre había sido muy querida a Israel, nos dice Berkeley en su comentario. Punto B. Tiene un trasfondo pagano. Resulta que, precisamente por ese tiempo, el título Soter estaba bastante de moda, como los nombres hoy en nuestro país. La gente lo había usado siempre, en todos los días antiguos. Los romanos habían llamado a su gran general Esciption nuestra esperanza y nuestro Salvador. Pero por este tiempo era el título que los griegos le habían dado a Esculapio, el dios de la santidad, y era uno de los títulos que el emperador romano Nerón se había asignado. Así que en esta frase inicial el apóstol Pablo está tomando el título que estaba a menudo en los labios de un mundo buscador e ilusiona y dándoselo a la única persona a la que pertenecía por derecho propio. No debemos olvidar nunca que el apóstol Pablo llama a Dios Salvador. Es posible tener una idea equivocada de la reconciliación. Algunas veces se habla de ella de una manera que indica que algo que Jesús hizo apacigua la ira de Dios. La idea que dan en este que Dios estaba decidido a destruirnos, y que de alguna manera Jesús consiguió transformar su ira en amor. En ningún lugar del Nuevo Testamento se encuentra la misma mimicia insinua de tal cosa. Fue porque de tal manera amó Dios al mundo, por lo que envió a Jesús al mundo. Juan 3:16. Dios es el Salvador. No debemos pensar nunca, ni predicar, ni enseñar que Dios tuviera que ser apaciguado y persuadido a amarnos, porque todo empieza por su amor, dice Berkeley en su comentario. Ahora veamos el verso 2. A Timoteo, dice, verso 2 de 1 Timoteo 1. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el libro de los Hechos 16, 1 y 3 nos refiere que venía de la ciudad de Listra. Listra, una colonia romana fundada por Augusto con un núcleo aristócrata de ciudades con derecho a voto, un grupo que probablemente honraría la posición civil del apóstol Pablo como ciudad romana. No lejos de Listra, en Isauria, se ha encontrado unas inscripciones de Zeus ante la entrada, de modo que probablemente haya sido la ubicación de la propuesta ceremonial mencionada en Hechos 14:13. Timoteo era oriundo, el de Listra.
Tenemos como referencia Hechos 16, verso 1. Esto hemos traído de Diccionario Bíblico Mundo Hispano para tener más evidencia. El apóstol Pablo sigue saludando su forma tradicional, pero no menos con toda honestidad en el Señor, diciendo gracias, misericordia y paz. No solo a una carta a las congregaciones, sino también a una personal, en este caso a Timoteo. Esto nos dice de la personalidad y actitud del apóstol frente para todos a quien él trataba, hablaba y amaba. ¿Somos con todos de la misma manera que se presenta el apóstol Pablo o tenemos cambios frente a quienes nos relacionamos? Y hablo de los de la familia de la fe, nosotros hermanos y hermanas. Eso es para que usted piense. Si no es así, te invito a que cuando termine este estudio reflexiones referente a en la palabra que nos dejó el apóstol Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, fortaleza nuestra y debilidad. Aunque en este saludo personal se agregó una palabra más significativa y de más peso, misericordia, esto es porque estamos escribiendo a una persona y no a un grupo de oyentes, dicen muchos de los comentaristas. Trump nos dice, no solo gracia y paz, como para los demás. Cuando oramos por los ministros, debemos ser más fervientes que los normal para ellos con Dios. Estos tres se unen solo en las epístolas de Timoteo y de Tito. Está claro que por detrás de las epístolas pastorales se encuentran algunas herejías que amenazaban a la iglesia en ese tiempo. Desde el mismo principio será bueno tratar de ver cuáles eran esas herejías, por tanto, recojamos los datos acerca de ello, dice Berkeley. Este mismo pasaje nos coloca cara a cara con dos de sus grandes características. Trataba de leyendas improductas de generosidad intermediaria. Hasta dos cosas no eran peculiar de estas herejías, sino estaban profundamente enraizadas en el pensamiento del mundo antiguo. Primero, las leyendas improductivas. Una de las características del mundo antiguo era que los poetas y aún los historiadores se deleitaban en los desarrollos de la historia romántica y ficticia sobre la fundación de las ciudades y familias. Hablaban de algunos dioses que habían venido a la tierra y fundado la ciudad, o tomado en matrimonio a alguna joven mortal y creado una familia. El mundo antiguo estaba lleno de historias por el estilo en esa época. Segundo, la genealogía interminable. El mundo antiguo tenía verdades de pasión por la genealogía. Podemos ver esto hasta en el Antiguo Testamento con sus capítulos de nombres y en el Nuevo Testamento con las genealogías de Jesús que se encuentra en los evangelios de Mateo y de Lucas. Un hombre como Alejandro Magno hizo que le construyeran un pedigree totalmente artificial en el que trazaban su ascendencia por una parte hasta Aquiles y Andrómeda, por los persas y Hércules. Sería la cosa más fácil del mundo para cristianos el perderse en historias interminables y fábulas acerca de sus orígenes y en genealogías elaboradas y imaginarias, dice Berkeley en su comentario. Ese era un peligro inherente en la situación en la que se había desarrollado el pensamiento cristiano. Era especialmente amenazado desde dos direcciones, amenazados desde la tradición judía. Para los judíos no había libro en el mundo que se pudiera comparar con el Antiguo Testamento. Sus investigadores se basaban en la vida estudiantil y exponiéndolos muchos capítulos y secciones del Antiguo Testamento. Son largas genealogías y una de las ocupaciones favoritas de los estudiantes judíos era construir una biografía imaginaria, edificante de cada uno de los nombres de la lista.
Unos podían dedicarse a eso interrumpidamente y puede ser que eso fuera lo que el apóstol Pablo tuviera en mente. Puede que estuviera diciendo: cuando deberáis estar trabajando en la vida de cristiano, estáis elaborando biografías y genealogías imaginarias, estáis perdiendo el tiempo en curiosidades elegantes cuando debería dedicarse a vivir íntimamente la vida cristiana, dice Berkeley en su comentario. Esto puede ser una advertencia para nosotros, para que no dejemos nunca que nuestro pensamiento se pierda, se divague en especulaciones que no aprovechan o que no están en la Biblia. Así nos dice Berkeley en su comentario. Veamos el verso 3 hasta el 4 de 1 Timoteo 1. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encarezco ahora, dice el apóstol Pablo. A principio del verso 3, el apóstol Pablo nos dice: como te rogué que te quedase en Éfeso. Referente a esto, hay de parte de los comentaristas diferentes aspectos que en su análisis dan un abanico de circunstancias que deseaba Timoteo abandonar Éfeso, y precisamente la congregación de dicho nombre. Los especuladores nombran y dicen, primero, que quizás extrañaba a su mentor, el apóstol Pablo. Segundo, podría haberse sentido intimidado al seguir el ministerio del apóstol Pablo. Y tercero, parece haber sido algo tímido o reservado por naturaleza y tal vez se sintió intimidado por el desafío. Como cuarto, podríamos haber sentido desanimado por las dificultades normales del ministerio. Quinto, podría haber cuestionado su propia vocación. Y sexto, podría haberse sentido frustrado por las doctrinas que distraían y competían entre los cristianos en Éfeso, como nos dice en este comentario de David Guzzi. Luego que hemos visto este análisis, pero en la voluntad de Dios y la insistencia del apóstol Pablo, deseaba que se quedara en Éfeso, y en el pasaje de 1 Timoteo le da por lo menos 6 razones para que se quedara. Porque necesitaba la verdad, así lo dice, podríamos decir en 1 Timoteo 1, 3 al 7, porque ministraba en lugar difícil, desde el 8 hasta el 11 de 1 Timoteo 1, porque Dios usaba personas indignas en el verso 17, porque estás en una batalla y no puedes rendirte, el verso 18 del primer capítulo de 1 Timoteo, porque no todos los demás lo hacen, en 1 Timoteo 1, del 19 al 20. Un análisis general, ¿no?, del resto del pasaje, más allá que lo vamos a ver más en su tiempo más desarrollado. Para el tiempo del apóstol Pablo, instruye a su hijo político Timoteo que enseñe en la doctrina y la esencia de los apóstoles y profetas dado por Cristo. Se dio en esa época y hoy debemos de acentuar, así nos aconseja el apóstol Pablo. Desde el griego, la palabra te encargo era una orden estricta de un oficial al mando, nos dice Whitfield en su comentario. Dentro del pregonero de la enseñanza de Timoteo, él debía de estar atento, velar en tiempo y fuera de ella por las atenciones a las fábulas y genealogías interminables, así nos dice el texto. Esto llevaría a otros pensamientos en distracción vanas y que deberían ser más vehementes en las buenas nuevas de Cristo, más bien por parte de los judíos legalistas, quien venía descreditando lo dicho por el Timoteo. Esto se asemeja mucho al sembrador, que algunas semillas caen en lugares pedregosos o las propias aves comen la semilla, pero en este caso era que le venían pisando los talones
a Timoteo en Éfeso, para que no les escucharan o quienes lo hacían quedaran turbados o confundidos. Discursos que resultan inútiles, muchísimas palabras y poco sentido, y ese sentido no vale la pena escucharlo. De repente, de los judíos, nos dice Clark en su comentario. Cristo es nuestra esperanza, no tenemos la sombra de una esperanza aparte de Él. Recuerdo cuando en el continente ver en una cruz las palabras expuncia, nos dice Spurgeon en su comentario, la única esperanza del hombre, y eso es verdad de la cruz de Cristo y de Cristo que sufrió de ella. Él es nuestra esperanza. Note el triple saludo del apóstol: gracia, misericordia y paz. Siempre que Pablo escribe a una iglesia, desea gracia y paz, pero a un ministro le desea gracia, misericordia y paz. Queremos misericordia más que el promedio de los cristianos. Tenemos mayores responsabilidades y en consecuencia podríamos caer más fácilmente en un pecado mayor, por lo que para un ministro el saludo del apóstol Pablo es gracia, misericordia y paz. Verá, el apóstol en su día tuvo que condenar contra aquellos que huyeron de la simplicidad del evangelio hacia todas las clases de fábula inventos, tales con en nuestros días la doctrina de la evaluación, la doctrina de la paternidad universal de Dios, la doctrina de la salvación postmoderna, la doctrina de la restitución final de todos los hombres y todo tipo de fábulas y falsedades que los hombres han inventado, dice Spurgeon. Algunos pusieron la ley en su lugar equivocado. Lo convierte en un camino de salvación que nunca estuvo destinado a ser y nunca podrá ser. Es una forma de convicción, es un instrumento de humillación, nos muestra la maldad del pecado, pero nunca quita el pecado, dice Spurgeon en su comentario. Veamos ahora desde el verso 5 al verso 7 de 1 Timoteo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La ley se manifiesta internamente desde el corazón y no en la observación de ella externamente, sino esto sería una mera legalismo liviano. Para todos los judíos legalistas estaban haciendo más inclusivo su trabajo en su predicamento de la ley y de los mandamientos. El legalismo era el resultado de sus obras y tuerce la palabra verdadera de Cristo. Veamos ahora el verso 8 hasta el final. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, nos dice el apóstol Pablo. La determinación de la ley no es sacarnos del pecado, sino acusarnos, apuntar con el dedo al pecado en el pecador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice Gálatas 3, 24 al 25. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque él, justo por la fe vivirá, Gálatas 3, 11. Nos dice Clark en estos análisis en su comentario, se refiere a la costumbre de escribir ley en pizarras y colgarlas en lugares públicos al alcanzar de todo para que puedan ser leídas.
por todos, así todos verían contra quién va la ley, porque el apóstol no se deleita en mencionar más de esa tribulación maldita, pero deja la ley para que se les maneje y obstaculice como bestias rebeldes, perros, leones, leopardos, están encadenados y enjaulados para que no hagan daño, dice Berkeley en su comentario. En el tiempo de los judíos, las leyes se ponían quizás en la puerta o se cambiaban, pero también dentro del hogar. Principalmente se ponían en las puertas. Dentro del legalismo y en su mal cumplimiento de su obra, no existe nivel estándar o básico, sino a la perfección de la misma, aunque nunca lo pueden poner por hecho porque piensan de lo hecho es justo en Dios, y esto no quiere nuestro Señor. Lo que Timoteo estaba pasando era a flor de piel, en una cultura pagana, y a su vez el legalismo impuesto por los judíos que estaban en Éfeso. Por esta razón Timoteo debería seguir predicando la sana doctrina y velar constantemente, porque el lugar que está es hostil, difícil, sí, pero no imposible, estando en la gracia y misericordia de Cristo. En un estado ideal, cuando viniera el reino, no habría necesidad de ninguna ley que no fuera el amor de Dios dentro del corazón humano. Pero según están las cosas, el caso es muy difícil, dice Berkeley en su comentario, ya que Pablo, el apóstol, traza un catálogo de pecado que la ley debe controlar y condenar. El interés del pasaje está en que nos presenta el trasfondo que había cuando la iglesia cristiana empezó a crecer. Esta lista de pecados es de hecho una descripción del mundo en que vivía y se movían los primeros cristianos. Esto nos muestra claramente que la iglesia cristiana era una islota de pureza en un mundo vicioso. Hablamos a veces de lo difícil que es ser cristiano en la civilización moderna. No tenemos más que leer un pasaje como este para ver lo infinitamente más difícil que tiene que haber sido en los cristianos de la primera iglesia. Tomemos esta terrible lista y veamos cada una de sus entrañas. Están los sin ley, son los que conocen perfectamente la ley del bien y del mal y la quebrantan con los ojos abiertos. No se puede culpar a una persona por quebrantar una ley que no sabe que existe, pero los sin ley son los que violan deliberadamente la ley con el fin de satisfacer sus propios deseos y ambiciones, dice Berkeley en su comentario. Están los rebeldes, son los insubordinados que viven fuera del orden, que se niegan a obedecer cualquier autoridad. Son como soldados que se amotinan para desobedecer la voz del mando. Son o demasiados orgullosos o demasiados indisciplinados para aceptar ningún control. Están los irreverentes. Es una palabra terrible. Acebes no describe ni la indiferencia ni la caída en pecado, sin la religión posible y activa. El espíritu que niega a Dios lo que le pertenece, describe a la naturaleza humana en guerra con Dios. Están los pecadores. En su uso más corriente, esta palabra describe un carácter. Amaratoli se puede usar, por ejemplo, de un esclavo que tiene un carácter negligente e inútil. Describe la persona que ha dejado de tener principios éticos. Están los impíos. Los anocios, que es singular, es una palabra noble, describe como, dice Trench, la ordenanza duradera del hecho que no ha constituido ninguna ley o costumbre de humanidad, porque son previas a toda ley y costumbres. Las cosas que son ocios son parte de la constitución misma de la universalidad. La santidad perdurable. Los griegos, por ejemplo, declaraban sobrecogido que los hombres egipcios, según lo cual un hermano podía casarse con una hermana, y la costumbre de los
persa, según la cual los hijos podían casarse con sus madres, eran anosia, totalmente impías. Las personas que es anosios es peor que la que quebranta la ley. Es la persona que viola la última decencia de la vida. Están los corrompidos. Bébelos, singular de bebeloi, es una palabra fea con una historia curiosa. Originalmente quería decir simplemente lo que se puede pisotear, en contraposición a lo que están consagrado a un Dios y es por tanto inviolable. De ahí pasa a significar profano en opciones y sagrado. De ahí la persona es una persona que no obedece sus leyes y menosprecia los cultos. La persona que es bebelos contamina todo lo que es y que toca. Están los que golpean y hasta matan a sus padres. Bajo la ley romana, un hijo que golpeaba a sus padres se le condenaba a la pena de muerte. La palabra describe a hijos, a hijas que han perdido la gratitud, el respeto y la vergüenza, y se van a recordar que el más cruel de los golpes no es el que se da en el cuerpo, sino el que se dirige al corazón. Estando los asesinos, andrófonos, literalmente los que matan al hombre. El apóstol Pablo está pensando en los 10 mandamientos y ve la manera de quebrantar que caracteriza al mundo pagano. No debo pensar que por lo menos esto no tenía nada que ver con nosotros, porque Jesús amplió el mandamiento hasta incluir no solamente el acto del asesinato, sino también el sentimiento de ira contra un semejante. Están los fornicarios y los homosexuales. No es difícil darnos cuenta del estado del mundo antiguo en la cuestión de moralidad sexual. Estaban resquebrados por el vicio contra la naturaleza. Una de las cosas más sorprendentes era la relación entre la inmoralidad religiosa. Eso era en el templo Afrodita, en Corintio, tenía esa atracción sacerdotal. El apóstol Pablo fue misionero en la misma, recorriendo, y por eso en esta epístola pastoral cita esas condiciones. Es algo extraordinario que las religiones no cristianas, una y otra vez, la inmoralidad y la obsesión florecen bajo la protección de la misma religión. Se ha dicho a menudo y con verdad que la castidad fue la única virtud completamente nueva que aportó el cristianismo. No era nada fácil en los primeros días de la Iglesia esforzándose para vivir de acuerdo con la ética cristiana en el mundo. Estaban los antropoides, estaban palabras, pueden querer decir traficante de esclavos o secuestradores de esclavos. Posible que se incluye a los dos sentidos en diferentes puntos de esa descripción de lista, pero esto se refiere más probablemente a los secuestradores de esclavos. Los esclavos eran una propiedad valiosa. Un esclavo ordinario que no tuviera dones especiales contaba de 30 a 40 dólares para usar un equivalente actual, aunque se debe recordarse que el poder adquisitivo del dinero en ese tiempo era mucho más alto. Por último estaban los mentirosos y los perjuros, hombres que no dudaban en tergiversar las verdades para obtener fines deshonestos. Aquí tenemos una descripción gráfica del ambiente en que creció la iglesia antigua, de una infección. Así buscaba proteger a los cristianos a su carga. El autor de las epístolas pastorales, así nos dice Berkeley en su comentario, llegando ya al final de lo que es este estudio. Es una alerta que nos da el apóstol referente a este estudio. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana.
Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, en tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones. Por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y supla cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la Escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías
guías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación IRUI, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Te saluda tu amigo y tu hermano Pastor Daniel Batista. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús. Bendiciones. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quiere contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahoy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahoy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús es nuestra oración. Atentamente, tu amigo y hermano Pastor Daniel Batista.